Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por permitirnos continuar con el estudio. Queremos rogarte tu dirección, la guía de tu Espíritu y como siempre que tú nos hables y que nuestros corazones, nuestra mente y nuestros corazones estén dispuestos para oírte a ti, oír tu voz. Te damos las gracias, rogamos por los hermanos, por quienes también en algún momento puedan escuchar estos estudios, que tú los uses para tu gloria. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces continuamos hoy en Gálatas capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 6. Gálatas 3:6. Dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hasta ahí nomás. Entonces estamos aquí en Gálatas 3 y el tema general es que el apóstol Pablo está procurando aclarar a los Gálatas por causa de la introducción de un error, del error de los judaizantes, de procurar colocarlos bajo la ley. Entonces el apóstol Pablo, lo vimos en el estudio anterior, con la sabiduría divina, él ahora toma el tema de Abraham, que era usado por los judaizantes para hacer creer que Abraham había sido realmente justificado por las obras o por la obediencia. Entonces aquí él aclara bien, usando la escritura, para que los gálatas no se equivoquen ni se dejen arrastrar por el error. Entonces vamos a leer del verso 6, pero vamos a comenzar el estudio en el versículo 8. Dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la justicia que fue aplicada a Abraham, o la declaración, fue declarado justo, dice, porque creyó a Dios, es decir, por la fe. Creyó a lo que Dios dijo, y eso es la aplicación de la fe. Y después dice: sabed, por tanto, y ahí vimos que podía ser imperativo o indicativo, es decir, la demanda de una atención y comunicando un asunto importante, que sería el imperativo, o sea, que tomen asunto en esto, o el hecho de que ellos ya lo hayan sabido y ahora se lo recuerda. ¿Qué cosa? Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Entonces, los judíos, los judaizantes, leyendo el Antiguo Testamento, conocían la historia de Abraham, conocían mucho, pero lo interpretaban mal. El apóstol Pablo, en 2 versículos tan pequeños, le está diciendo, le está interpretando correctamente y está cubriendo, por así decirlo, o rectificando la mala interpretación de ellos. Simplemente dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el hombre que creyó. Es un hombre, porque después de abajo habla como un hombre que creyó, un hombre de fe. Y esos son Ujú. los hijos en este tiempo. No los que hacen, sino los que creen. Dice, verso 8. Ahora comenzamos el que corresponde ahora. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces está diciendo, sí, en Abraham expresa eso, pero lo que está expresando que de antemano le está dando a conocer las buenas nuevas. Y aquí la palabra buena nueva es la misma que evangelio, está usando la misma. Por supuesto, el evangelio, la buena nueva ahí no tenía todo el contenido que tiene ahora, o toda la esencia que tiene ahora, pero de antemano dio la buena nueva a Abraham, que dice que Ujú. en ti, y cuando dice en ti, es decir, en la fe de Abraham, serán benditas todas las naciones. Ya, entonces dice, y la escritura. Y cuando habla de la escritura, ¿de qué está hablando? Bueno, de lo que Dios dice. El mismo Dios Ujú. que los judíos creían y pensaban que estaban bien. De hecho, el apóstol Pablo también era fariseo y pensaba que servía a Dios y sabía que la escritura era la palabra de Dios. Pensaba que estaba haciendo un servicio al Señor, pero no era Ujú. así, de lo cual se dio cuenta después. Y ahora Pablo está en la situación, en la vereda contraria en cuanto a los judaizantes que están procurando decir que la verdadera interpretación de la escritura es guardar la ley o las obras para poder tener entrada al reino de los cielos. Dice, y la escritura, es decir, Dios, que habla aquí. Dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Es decir, eso de justificar por la fe a los gentiles es algo que Dios estaba previendo. Y el apóstol Pablo, a través del pacto que el Señor hace a Abraham, pero previamente también a través de lo que le dice en el capítulo 12, antes del pacto del capítulo 15, le expresa que lo que está diciendo allí es que él iba a justificar por la fe y no por la ley. Ahora tenemos que Ujú. pensar que esto es un asunto también un poco anacronológico en el sentido de que la ley fue presentada después, fue dada después la ley, no antes. Como leímos, por eso leí hasta el verso 18, en el 17, 430 años después, y no es para abrogar la ley, sino que se agregó para cumplir una función, pero no le Ujú. quita en absoluto la realidad de la promesa hecha a Abraham. Entonces dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar, dice, por la fe a los gentiles. Ay, mire lo que está diciendo, ¿ah? Primero los judíos pensaban originalmente que los gentiles no podían entrar en los cielos, que ellos no podían. Y la función del pueblo de Israel era justamente eso, que ellos fueran luz a los gentiles. Y desde el principio del nacimiento de este pueblo, ese asunto está establecido y el apóstol Pablo lo indica aquí, que dice que Dios había de justificar por la fe a quién, no a los hombres, lo cual es verdad, pero a los gentiles, a las naciones, a los que no son judíos. Miren Ujú. la tremenda rectificación que el apóstol Pablo está haciendo aquí, interpretando la escritura del Antiguo Testamento. Después lo vamos a ver en detalle. En el Antiguo Testamento dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Sabe que algunos interpretan aquí que predicó de antemano a Abraham? Más o menos así, porque la Ujú. palabra es evangelizar, dar a conocer la buena nueva.
diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y esa es la buena nueva, y una predicación en el fondo, ¿ya? Y todas las naciones son los gentiles. Veámoslo ahí en Génesis capítulo 12, ¿cómo lo dice? En cuanto a la promesa hecha a Abraham. Dice así, capítulo 12, versículo primero. Dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía es Abraham, no se llama Abraham todavía, después lo coloca Abraham como padre de multitudes. Aquí Abraham es padre enaltecido. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Está contando lo que había acontecido antes. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todo eso es más bien personal, que de él haría una nación grande, lo bendeciría y engrandecería su nombre y él mismo sería bendición. Más bien son la, el tema particular. Y después dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todos los pueblos de la tierra, ¿ya? Que he interpretado como todas las naciones. Entonces, dice, y serán benditas en ti, en la persona de Abraham, en él, todas las familias de la tierra. Y Abraham nunca tuvo que guardar la ley, ni siquiera existía la ley, no se había dado todavía la ley. La circuncisión, como hemos dicho la vez anterior, fue dada a Abraham como un sello de la fe de Abraham que él ha expresado en el capítulo 15. Texto que nombra, menciona en el versículo 6 de Gálatas 3, el apóstol Pablo con respecto al hecho que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, capítulo 15. Entonces dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ahora veamos el capítulo 18, que repite. 18, versículo 18. Verso 16, veamos el 16. Capítulo 18 de Génesis, verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Esto es previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Abraham iba con ellos acompañándolos, a los dos varones, que eran ángeles seguramente, y al Señor, que es una teofanía, la manifestación del Hijo de Dios en ese tiempo, que iba al medio. Dice, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, que es la manifestación del Señor en ese tiempo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Por qué le dice eso? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, que es Israel. Y además dice, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas? Todas. Entonces el apóstol Pablo ahí en Génesis está interpretando correctamente que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso dice el versículo 8, y la escritura, es decir, Dios, a través de la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a las naciones, a los gentiles, ahí lo está diciendo, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, lo está previendo, se lo está diciendo. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones o todos los gentiles, como hemos visto ahí en el Génesis. Entonces, la interpretación de la Biblia es el método sencillo de lectura y de leer la Biblia y llevar una línea de acuerdo a lo que se va manifestando, no ver cosas escondidas o tratar de decirle a la Biblia lo que no dice. Si dice ahí que en ti serán benditas todas las naciones, está diciendo que en él serán benditas todas las naciones. Eso está diciendo, no está diciendo otra cosa. No está la ley, no está si es que guardan la ley, no está si se circuncida o no, no está diciendo nada de eso. Nada de eso. Lo está diciendo antes del capítulo 15, cuando Abraham creyó, y antes del 17, cuando fue circuncidado. Entonces,
el apóstol Pablo cuando interpreta de manera sencilla lo que dice la Escritura. Y esa es la forma. Hay cosas difíciles que hay que ya indagar más, pero la interpretación es la interpretación sencilla. Si la Biblia dice que no mentir, ¿por qué yo voy a buscar de que la mentira no es tanto, las mentiras son blancas, que no son tan, es que a veces hay que mentir por necesidad, ¿ya? Y empezamos a buscar po, cosas que la Biblia no dice, y cuando dice que es mentira nomás, po, es pecado y es pecado. Y no podemos, no debemos nosotros buscar más de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en esas cosas no podemos cambiarlas, a menos que la misma Biblia por sí misma lo cambie, varíe eso. Pero lo relacionado con Génesis, capítulo 12, en cuanto al hecho, y leímos el 18 también, antes, previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra, estando el Señor ahí frente a Abraham, Abraham vio al Señor, vio al Señor. Entonces, eh, nunca eso ha sido cambiado. ¿Por qué lo va a cambiar nosotros si nunca ha cambiado? Entonces el apóstol Pablo simplemente está interpretando y diciendo, expresando lo que la Biblia dice, y que nunca Dios lo ha cambiado, nunca lo ha variado. Y la ley, entonces dice, bueno, ¿la ley qué está haciendo? ¿Cambió las promesas? ¿Cambió el pacto con Abraham? ¿Hizo algo? Bueno, también lo explica, porque la Biblia se explica a sí misma. Entonces dice, verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y qué es lo que está destacando aquí después de haberlos retado, haber recibido el Espíritu por las obras de la ley o por haber con fe, que lo vimos los primeros versículos del capítulo 3? Entonces, o habiendo comenzado por el Espíritu, vaya a perfeccionarlos por la sangre, y todas las maravillas que Dios ha hecho, lo ha hecho por la obra de la ley o por medio del Espíritu. ¿Cómo lo ha hecho ya? Después de ese reto, ahora está diciendo, está exaltando el hecho de que Abraham fue justificado por la fe, ¿verdad? Declarado justo y además bendecido por la fe, y todos los que son de ese carácter de Abraham son bendecidos juntamente con él. Y los judíos, y aquí está hablando los Gálatas, por supuesto, bueno, los judíos tienen que entender lo mismo. Entonces dice, de modo, es decir, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los de la fe? Miren, veamos Romanos capítulo 4. Romanos 4, vamos a leer desde el verso yo creo que es del 22, puede ser. Ya, desde el 22, Romanos 4, 22, en cuanto a Abraham. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ya? Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué eso no se puede aplicar a Abraham? Bueno, porque el Señor todavía no había venido. Pero ahora la fe tiene que aplicarse a las nuevas revelaciones, a la nueva luz. Ya, miren, veamos verso 20. Verso 20 del mismo capítulo 4, para ver lo de Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Eso es lo que él sabía. ¿Qué cosa? La promesa. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, ya estando él ya viejo, su cuerpo como amortiguado y el vientre de Sara muerto, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces su fe fue en eso, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, confió en las promesas de Dios, y eso es la fe de Abraham, de acuerdo a la revelación de Dios a él en ese tiempo. Después dice, por lo cual también le fue contada por justicia. La palabra su fe en realidad no aparece, ¿eh? Pero su actitud de confiar de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, dice, por lo cual también le fue contada por justicia. Dice, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Es decir, así como él creyó y le fue contada, en todo, de ahí en adelante, judío y gentil, todos los que creen, le he contado la justicia, de acuerdo a la luz que han recibido en ese momento.
Entonces dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos, esto es lo que tenemos que creer ahora, ¿ya? Abraham no, pues, tenía que creer, confiar en las promesas, en eso nomás, ¿ya? Y que le iba a dar un hijo de él, ¿ya? Y de Sara, lo cual creyó y fue así. En cambio dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creer a Dios, ¿ya? Pero, ¿cuál es la revelación? Que Él, ¿qué es lo que hay que creer? Que Él levantó a Jesús eh, de los muertos, ¿ya? Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Creyendo, nosotros tenemos que creer eso. ¿Ya? Y en ese sentido, la fe, aunque no es en el mismo, es en Dios siempre, pero con una luz distinta, habrá las promesas, a nosotros Jesucristo, pero la fe es la misma. Es la aplicación de la fe es la misma, el creer y confiar, ya en lo que Dios ha hecho. Y Abraham creyó lo que Dios le había dicho y nosotros tenemos que creer lo que Dios dice, que habla de lo que hizo a través de su Hijo. Entonces dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ya? Entonces es creer. Aquí Abraham ya no hizo nada, simplemente creyó, confió en las promesas que Dios le había hecho y confió y Dios lo bendijo. Acá es lo mismo, no hay ningún asunto relacionado con las obras. Pero ahora, en contrapartida, en contraste, va a hablar de aquellos que buscan otro camino. Dice así, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, el problema de estar bajo la ley, que los gentiles no sabían eso y los judíos tampoco se lo habían dicho, entonces los judaizantes estaban calladitos, no le habían dicho nada de la maldición, y el apóstol Pablo aquí le está abriendo la Biblia, la Biblia total, porque mire, los que quieren vender la pomada, los que quieren vender su religión, esconden muchos textos de la Biblia, los guardan, no dicen todo, como los mormones, como los testigos de Jehová, e incluso los evangélicos ahora. Todo eso que quieren meter sus ideas y engañar a la gente y atraer a la gente, esconden muchas cosas de la escritura. Ya, los judaizantes para cumplir su propósito estaban escondiendo cosas y no se las estaban diciendo a los gentiles, y acá eran los gálatas creyentes más encima, ¿ya? Pero el apóstol Pablo aquí le está abriendo la escritura, ¿ya? Para que no sean tan necios como lo habían sido. Porque ellos tenían la escritura en el Antiguo Testamento, sí lo tenían, pero parece que no los gentiles, porque la escritura ya estaba, no sé si estaría tan a la mano de ellos, pero sí el apóstol Pablo ahora está aprovechando, si no fue así, está aprovechando de abrirle la escritura en cuanto a ese tema. Entonces dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué dirían los gálatas? ¿Pero dónde dice eso? ¿Pero por qué no lo dijeron eso? Ya, Pablo se lo está diciendo ahora, po. Ya se lo está diciendo ahora, están despertando, lo está despertando. Ya, pues escrito está. Ahí está el punto. Cuando dice escrito está, está hablando de algo que ha sido escrito, el tiempo, que es perfecto, ha sido escrito y perdura en el tiempo y no pierde su valor. O sea, la escritura del Antiguo Testamento tiene el mismo valor, por supuesto, en el lugar adecuado, con la interpretación correcta. Entonces, el apóstol Pablo aquí está interpretando. Si quiere ponerse bajo la ley, sí, quiero poner. Tienen que saber que la Biblia dice esto. Y eso no ha variado hasta el día de hoy. Por eso es algo que se ha escrito y perdura en el tiempo hasta el día de hoy. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿En cuántas? En todas las cosas. Y hacerlas. ¿Ya? Veamos los textos primero, después lo vamos a leer. Dice ahí en Deuteronomio 27-26, para que lo anoten también. Deuteronomio 27-26. Aquí hay una lista que hace
Moisés, que son de las maldiciones en el monte de Ebal. Y son 12 maldiciones, 12 que hace. ¿Ya? Son cortitas, las pueden leer después si quieren. Y la última dice esto: maldito el que no confirmare, ¿ya?, las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Ya? Ahí dice todo aquel que no permaneciere, ¿ya? Lo está interpretando, ¿qué cosa? Está interpretando el que no confirmare, es decir, el que, el que no permaneciere, tiene que hacerlas. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, tiene que hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Así es. La palabra amén no es así sea. Algunos dicen que para nosotros es así sea, pero no me convence mucho. Siempre es así es, porque la palabra significa algo sólido, estable, algo seguro. La palabra amén es algo seguro, es el amén de Dios, ¿ya? Es seguro. Cuando dice Señor, de cierto digo amén, amén, no está diciendo que a lo mejor va a ser, dice así y así es. Entonces la palabra amén es así es. Por tanto, toda vez que uno ora o expresa las cosas de Dios, es así es, porque así será. Por eso hay que cuidarse mucho en la oración de decir las cosas de Dios, ¿ya? Porque el amén no es así sea, a lo mejor. Me parece que tiene siempre el mismo significado de algo sólido, seguro, estable, que es así es. Entonces dice, y dirá todo el pueblo, así es, o así lo haremos, dicen, ya haremos todas las cosas que están escritas o prescritas en la ley, también le dicen, ya, a Moisés, la haremos todas, y no hicieron casi ninguno después, ya, amén, amén, así es. Y en cada una de las maldiciones con respecto a ciertos actos, el pueblo dice, y dirá todo el pueblo, amén, así sea. Entonces, ¿qué está diciendo? Que maldito todo aquel que no confirmare las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y confirmarlas es permanecer en ellas, hacerlas. Mire, leamos en Santiago. Santiago 2:10. Tito, Filemón, Hebreos, después de Hebreos, Santiago 2:10. Dice así, Santiago 2:10. Relacionado también, Santiago era muy amante de la ley, ya lo hemos dicho, Jacobo, que el mismo Jacobo que aparece ahí en el capítulo 2 con Juan y Pedro, ¿ya? El hermano del Señor. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, o lo pretendiera, pero ofendiere en un punto, se hace culpable De de todos. todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, ¿qué está diciendo con esto Jacobo o Santiago? Que hay que cumplirla toda. Porque si falta en un punto, aunque cumplas todas las demás, te hace culpable de todo, de todo. Y nadie ha podido cumplirlo, nadie, nunca. ¿Ya? Lo que pasa es que la ley es santa, justa y buena, es la ley de Dios, es perfecta, porque muestra el carácter de Dios y la exigencia de Dios, pero lo hace para que el hombre se dé cuenta que no puede hacerlo y se manifieste su falta y su incapacidad de agradar a Dios por sí mismo. Entonces la ley tiene eso, como hemos leído, es para que el pecado se manifieste, pero la ley sigue siendo santa, si la debilidad está en nosotros, no en la ley. Y el carácter inmoral y pecador está en nosotros y no en la ley. La ley es santa, justa y buena porque viene de Dios, de su mano. Entonces dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la ley, bajo maldición. ¿Ustedes quieren depender de la ley? ¿Quieren ponerse bajo la ley? Le está diciendo así, pues. Tienen que saber que la Biblia dice algo al respecto. Escuchen. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ustedes han hecho todas? Eran gentiles, pues. Inmoralidad, idolatría, no tenían ni una posibilidad, ninguna. Pero los otros lo estaban engañando, ¿ya? Lo estaban engañando. Le estaban diciendo por poco menos, no importa, si traten de cumplirla, hagan lo posible, ¿ya?
Hay que tratar de hacerlo. Así nomás lo está, seguramente, po, para ganarlos. Po. Haga lo que pueda nomás y no, no es para tanto. No. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ustedes se están poniendo sin saberlo, por no oír, por oír el error y no confirmar si eso es verdad, se están poniendo bajo maldición. ¿Eso quieren ustedes? Eso lo está diciendo. Entonces, querido hermano, hermana, si tú estás procurando eso, quieres santificar tu vida a través de cumplir la ley, de no faltar en nada, pues te estás poniendo bajo un régimen que al final la Biblia dice que está bajo maldición. Y además estás perdiendo todas las bendiciones de la gracia de Dios, de la gracia os desligaste. Dice allá en el capítulo 5 de Cristo os desligasteis, lo que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces la ley tiene su función, pero no es la justificación, no es. Eso es lo que está diciendo. Ya. Entonces podemos decir que todo el pueblo dirá amén. Ya. Todo el pueblo dirá amén a la ley, a la maldición. Pero tenía que cumplir todo. Ahora, al no cumplirlo, ¿qué tenían que reconocer ellos? Que están bajo maldición. Que no pueden por ese lado. No pueden por ahí. Tienen que buscar otra forma. Y ahí está Dios esperando que ellos reconozcan su incapacidad de cumplir la ley. Seguimos. A ver, mire, hay otra cosa aquí, dice, maldito todo aquel que no permaneciere, ¿ya? O cumplir fielmente, permanecer, persevera o cumple fielmente en todas las cosas escritas, es decir, permanecer constantemente, ¿ya? Está en un modo en que en todo el tiempo, no tiene finalidad de tiempo, ¿ya? Es sin tiempo, o sea, siempre tiene que cumplirlo. No cuando está en la iglesia nomás, no cuando lee la Biblia, sino siempre. Está en un modo que habla tiene un tiempo que no tiene, ¿cómo se llama? Límite, sin límite. Por eso dice, constantemente, desde que fueron dadas, ¿ya? Y ahí está el perfecto, que significa, como hemos dicho, desde que fue dada, tiene, se mantiene vigente hasta el día de hoy. ¿Hay algún hombre en el mundo que haya podido cumplir eso desde que fue dada hasta ahora? No sé si hay alguno que pueda robarse eso, ¿ya? Excepto uno solo, que es el Señor, que nació bajo la ley y cumplió toda la ley. Por eso, ahora va a hablar después de él. Sigamos, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Y de nuevo usa la escritura. Esto se llama en la teología la bibliología. La bibliología, querido hermano, para que lo vean, ¿eh? Querido hermano, es cuando se usa la realidad de la escritura. Toda escritura es inspirada por Dios, eso es la bibliología, el estudio de las cosas escritas, ¿ya? Entonces dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno, y cuando ninguno es ninguno, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y usa la Biblia nuevamente. Entonces, en Habacuc 2:4 está usándolo allí y está diciendo que el justo vivirá por la fe, o por la fe vivirá el justo, como usted quiera, ¿ya? O el que, el que viva por la fe será justificado, como sea, ¿ya? Porque en el fondo el justo, el que es declarado justo delante de Dios es porque vive por la fe. Y aquí no dice, nunca habla del justo por la ley o la justicia por la ley, ninguna. Pablo dice que era irreprensible según la ley, pero no dice justo, no dice justo. O sea, era mejor que muchos, guardaba mejor que muchos la ley, pero justo no. Irreprensible sí, pero justo no. Pero irreprensible según las tradiciones, la ley tradicional, ¿ya? Porque ellos, los fariseos, acomodaron la ley a la pinta de ella. Por ejemplo, si tú te levantas en la mañana y tú oras 3 horas y tú después ayunas, ¿ya? 6 horas,
y haces esto otro, tú estás cumpliendo la ley. Entonces en eso él lo cumplía, pero al pie de la letra. Todas las cosas que decían las tradiciones lo cumplía al pie de la letra. Pero era un asesino, era un asesino, y eso que no dice la Biblia, no matarás. Entonces ellos cumplían las tradiciones, pero si perseguía a los creyentes y estaba de acuerdo con la muerte de ellos, era cómplice de homicidio, de asesinato. Y eso no está en la ley. Entonces, era irreprensible, pero según la ley tradicional, la de los fariseos, ¿ya? Que ahí sí era una y esta otra cosa. Hacer cosas nomás, ¿ya? Pero no cumplir la ley, porque es muy distinto. Y eso hacen los religiosos de este tiempo, ¿no? Cumplen lo que ellos quieren, que rezan tantas cantidades de María, ya Padre Nuestro, y cumplen cosas y las cumplen. Y con eso son irreprensibles, pero según ellos, pero la ley es muy distinta. La ley es muy distinta. Entonces dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, dice, es evidente. Mire, veamos en Salmo 143, 2. Hay un término ahí que a uno le agradó porque en el fondo ayuda para guardar en la mente, en la memoria. 143, 2. Dice, Salmo 143, 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, ¿qué voy a... No entres en juicio conmigo, Señor. ¿Cómo yo voy a justificar delante de ti? No tengo cómo justificarme, porque soy pecador. Entonces dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, ninguno. Así de cara a cara con tu Señor, ninguno. ¿Ya? Ese texto lo usan para expresar la idea de que por la ley ninguno se justificará para con Dios. De llegar allá delante de Dios y decirle cumplí toda la ley, nadie se justificará delante de Dios. Es evidente porque, ¿qué dice la Biblia? Entonces, la bibliología es importante porque en este caso el apóstol Pablo usa la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor usó la Biblia delante de Satanás, esa es bibliología, usó la Biblia, la escritura, para, eh, para decirle al diablo que no lo va a engañar tan fácilmente, porque la Biblia dice esto. Entonces, el uso de la Biblia es sumamente importante, y más importante el uso de la Biblia de manera correcta, como Pablo lo está haciendo aquí, sumamente importante. Entonces, otro texto maravilloso para esta argumentación que él está haciendo delante de los Gálatas para que ellos no se dejen arrastrar por el error. Entonces dice, verso 11 otra vez, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, ¿ya? Está clarito, ¿ya? No hay nada que dudar. ¿Por qué? Dice la Biblia, no dice aquí, pero ¿por qué? Usa la Biblia, el justo por la fe vivirá, o vivirá por la fe. Veamos en Filipenses 3:9, relacionado con Pablo. Filipenses 3:9. Hablando de la fe en contraste o en comparación con la justicia de la ley. Dice, verso 9 del capítulo 3 de Filipenses, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, no así, no así, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, él aquí está entendiendo claramente, y en este texto hablando a los filipenses, ya porque los judíos están por todos lados, entonces tiene que resguardar a la iglesia de la posibilidad de que lo sean arrastrados a procurar guardar la ley, y nosotros tenemos que cuidarnos de lo mismo, no necesariamente la ley de Moisés en el caso nuestro, sino cualquier cosa legalista. Verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Tenía justicia? Sí la tenía, pero no de él, no por él mismo, no de él mismo, no de su capacidad,
que es por la ley, esa no la tiene, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay una justicia, sí, que viene de Dios, y es esa justicia por la fe, y por la fe de Cristo o en Cristo. Cuando habla de Cristo es objetivo, es decir, la fe en esa persona. Esa es la idea de la fe de Cristo, en Cristo. ¿Ya? Para nosotros a lo mejor en Cristo, pero de Cristo está bien porque tiene que ver con la persona total y con lo que hizo esa persona. Mire, leamos en Romanos 10 con respecto a lo porfiadito de los judíos, pues, ¿ya? Los judíos eran, lo que pasa es que eran muy celosos de la ley y no entendían la manifestación de la fe en Cristo, les costaba mucho, ¿ya? Porque rehusaron al Mesías. Leemos desde el verso primero, Romanos 10:1. En cuanto al mismo tema, dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, para que Israel reconozca al... Cuando dice para salvación, para que reconozcan al Salvador y no confíen en su justicia propia. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Sí, celoso de Dios, ninguna duda, pero no conforme al conocimiento divino. Por eso dice conforme a ciencia. Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces dice, ignorando la justicia de Dios, pero la ignoran porque por incredulidad. Por eso Pablo allá en Timoteo dice que era ignorante por incredulidad. Entonces dice, ignorando la justicia de Dios, porque eran incrédulos, no creían en Jesucristo. Ese era el problema de ellos. Y procurando establecer o buscando sostener en pie la suya propia, querían la suya, y hasta el día de hoy ahí los Gálatas seguían tratando de poner en pie la justicia propia y querían que los demás hicieran lo mismo. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esa es la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, es decir, el propósito de la ley, o la ley, como vamos a verlo en Gálatas capítulo 3, nos lleva hacia Cristo. Esa es la idea de la ley, llevar al hombre hacia Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, eso era lo que ellos no tenían su propia justicia que era inválida, y el apóstol Pablo en Filipenses dice que no teniendo su propia justicia, sino la justicia que es de Dios por medio de la fe en Cristo, ¿ya? La justicia que es de Dios por la fe. Entonces dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No hay justicia por la ley, no existe, no existe. En 2 Corintios capítulo 3 vimos ahí la realidad de los ministerios, que el ministerio de la ley, de la letra, es ministerio de muerte, nunca da vida. Y no es ministerio de justicia, sino ministerio de condenación. En 2 Corintios capítulo 3, donde vimos del 3, capítulo 3 al 6, lo relacionado con el nuevo pacto. Está ahí en los estudios para que lo vean después. Entonces dice, verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la ley es por hacer cosas. Y previamente en el libro, en el versículo 10, está diciendo en todas las cosas, ¿ya? Permanecer en todas las cosas, no en algunas, sino en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Entonces dice, y la ley no es de fe, es decir, la ley no tiene, ¿ya? Como principio, no tiene la fe como principio de vida. La ley no tiene la fe como principio de vida, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Está en Levítico 18:5 para que lo vean. Levítico 18:5. ¿Ya? Entonces dice, y la ley no es de fe.
El justo por la fe vivirá. No puede ser por la ley porque la ley no es de fe, po, porque la ley tiene que ver con cumplir cosas. ¿Ya? Fue dada la ley y es condicional. La ley, o sea, la respuesta de Dios en cuanto al hombre, o la justicia de Dios en cuanto al hombre, es que el hombre cumpla, y el hombre nunca cumplió. Entonces la ley fue dada para que el hombre la cumpliera, para que hiciera, y era condicional. Pero se hizo con el propósito de que el hombre reconociera que no puede, y así de esa manera poder encontrar una luz, por así decirlo, de salida y de salvación en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Y la ley no es de fe, sino que dice, ¿ya? Y cuando dice que dice, eso no aparece, ¿eh? Entonces podemos leer. Y la ley no es de fe, es decir, no tiene la fe como principio de vida, la ley no. Sino, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces tenía que ponerse a hacer cosas y cumplir todo. Pero el hombre que se pone bajo la ley ya ha faltado la ley en toda su vida, no tiene nada que hacer. Si tendría que cumplirla desde el principio, si no puede. Nunca ha podido ni podrá, porque es pecador. Ahora, la forma de cómo ordena el apóstol Pablo el asunto. Primero pone la fe como manifestación o como el medio de justicia o de justificación que Dios provee en la fe, en lo que Él dice o lo que Él ha hecho, no lo que nosotros hacemos, sino lo que Él dice o ha hecho. Y esa es la primera parte del apóstol Pablo aquí en este argumento hacia los judíos desde Abraham en adelante, porque dice que creyó a Dios. Entonces, en la fe es el instrumento para que el hombre pueda ser justificado. Y después dice cómo no puede ser justificado, o sea, el medio en el cual no puede ser justificado, que era lo que estaba penetrando allí en la iglesia de Galacia, o de los Gálatas, de los distintos lugares donde se reunían en la región de Galacia, porque eran distintas iglesias. Como dijimos, era Listra, Iconio, Antioquía y Derbe, por lo menos, 4. ¿Ya? Y después dice cómo no ser justificado. Y justamente eso es la ley, es imposible, porque habría que permanecer en todas ellas, ¿ya? Y además la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y diciendo esto después, con respecto a la ley, ahora eh, pone el tema y enaltece lo que Dios ha hecho para la justificación del hombre. Entonces dice, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, lo primero es que la ley, ¿ya? La ley tiene una maldición, y esa maldición fue hecha por nosotros. ¿Por quién? Por los hombres, por la incapacidad de cumplir la ley. Y aquí no está hablando de los gentiles, ¿eh? Está hablando de los judíos. Pero hay un texto, mire, leámoslo ahí en Romanos, capítulo 3. Vamos a leerlo. En Romanos capítulo 3 vamos a ver un texto, 3:19, que también nos toca a nosotros en un sentido la ley, a nosotros, a los gentiles nunca nos fue dada la ley, pero sí nos alcanza como hombres. ¿Bien? Dice así, 3:19 de Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, al ver que el pueblo de Israel, que Dios apartó, y para que fuera un pueblo santo, y les dio la ley, ¿ya? Con condición de cumplirla para santificar a ese pueblo dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, es que ellos al no cumplirlas, nosotros quedamos bajo el mismo juicio. Porque si nos fuera dada la ley a nosotros, el resultado sería el mismo. Entonces es un problema del hombre, de la naturaleza del hombre.
Por eso dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, cuando dice aquí, en el versículo 13 de Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, es verdad que está dirigiéndose primeramente a los judíos, pero los gentiles quedan en la misma, en el mismo pie. Nosotros no somos mejores que ellos. Dice, Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley. Y ese redimir significa rescatar. Tiene que ver con una compra en el mercado. ¿Ya? Viene la palabra agorá. Y agorá es el mercado en donde se hacían las compras. Y entre eso también era un mercado donde habían esclavos que también se podían comprar. Y se compraban para liberarlos también. O para que tuviera un nuevo señor. Entonces la palabra ir redimió se usa de ahí, de sacar fuera, de liberar del mercado, en este caso de la esclavitud. Miren, lo vimos ahí, Gálatas 1:4. La palabra es distinta aquí, ¿eh? Gálatas, en el mismo Gálatas 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo y librarnos de una situación de peligro. Esa es la palabra que lo vimos ahí, de una situación mala, ¿ya? De una situación de peligro. Esa es la palabra librar ahí. Pero aquí redimir es comprar, ¿ya? Y es comprar, dice, eh, sacar del mercado de esclavos. Eso es lo que Cristo hizo. Dice, nos redimió, nos libró, nos sacó, ¿ya? De la maldición de la ley que nos tenía a nosotros ahí atrapados, ¿ya? De la maldición de la ley, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cómo lo hizo? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así lo hizo, ¿ya? Entonces, la única manera de poder ser librado, rescatado o comprado del mercado de esclavos, por así decirlo, librado de allí, es que uno fuera colgado en el madero. Y ese fue el Señor, nadie más. Es verdad que los judíos no tenían este método, ¿ya? Este método es más bien de los romanos. El de colgar era fuera de los judíos, al menos en la antigüedad. Ellos nunca han tenido esa forma de castigo, pero sí fue entregado para ser colgado en un madero, eso sí. Entonces dice, y aquí madero es un árbol, un palo, un árbol, ¿ah? Por eso algunos dicen, bueno, si es la cruz, no es la cruz, algunos hablan de un palo, pero la Biblia usa el término cruz también, no hay problema con eso, pero algunos hablan de un palo, de un árbol, porque la palabra también se usa para árbol. Entonces dice, Cristo nos redimió, nos rescató, nos libró de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Quién fue hecho maldición? Él, él fue hecho maldición. Pero no porque él haya faltado a la ley, no porque él haya faltado, haya pecado, sino como sustituto, tomando el lugar nuestro. Entonces fue enviado por Dios para tomar nuestro lugar aquí. Nosotros nos equivocamos y Él asume nuestro error. Nosotros pecamos y Él asume nuestra falta. Nosotros dice eh, que nosotros estamos bajo maldición y nosotros somos los malditos y Él asume nuestra maldición. Eso es lo que hizo, o sea, es muy grande lo que Él hizo. Entonces, los Gálatas aquí tienen que darse cuenta que el Señor entregó su vida porque nosotros hemos hecho de la ley, nosotros somos malditos por la ley, porque nosotros hemos faltado a la ley. Pero Él, el Señor, asumió todas nuestras faltas, incluso esa maldición que tomó nuestro lugar y es nuestro sustituto, enviado por Dios para tomar ese lugar. Porque Él es el único que podía hacerlo, porque Él el único que cumplió la ley, el único que la ley no podía acusarlo.
Entonces él al asumir nuestra responsabilidad, al tomar nuestro lugar allí, él dice, fue hecho maldición. Y se llevó la maldición con la muerte. Se la llevó. Porque si el hombre muere, ya no puede, no tiene deudas, lo hemos dicho. E incluso la maldición, tampoco. Ya no estamos bajo la ley y tampoco bajo esa maldición. Entonces, ¿por qué los gálatas están concediendo a los judaizantes y se están circuncidando y están guardando la ley? ¿Por qué están haciendo eso? Entonces, miren, veamos el versículo 8 del capítulo 4. Dice así: ciertamente en nuestro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, eran idólatras. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ya estaban empezando a ponerse bajo la ley, a cumplir, a celebrar los días, los meses y los años que celebraban los judíos. Estaban empezando a celebrar las fiestas judías, los gentiles. Entonces cuando dice, más ahora conociendo a Dios, el verso 9, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? No es que ellos antes hayan estado bajo la ley, sino antes era idólatra y fuisteis sacados de allí y ahora queréis volver a la ley. O sea, cada vez cosas nuevas y todas las asumen. Parecen toalla nueva, o sea, atrapan todo el agua, todo lo absorben, ya, parecen papel absorbente, todo lo absorben sin ningún filtro, sin ninguna aplicación de la verdad y de la palabra de Dios, sin ningún filtro, todo lo absorben. La idolatría y ahora la ley. Entonces dice, verso 13, otra vez, ¿ya? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quiénes? Nosotros le hicimos maldición. Nosotros somos los culpables. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y el Señor allí llevó nuestra maldición. La llevó, queridos hermanos, la llevó. Nosotros nunca hemos estado bajo la ley, pero nosotros tenemos que quedar calladitos porque nosotros somos tan pecadores y más que los judíos. Y si la ley hubiera venido para acá, el problema es el corazón, el problema es el hombre. Verso 14. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de que él llevase la maldición y nos librara de la maldición de la ley? Y ahora ellos quieren ponerse bajo esa maldición. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Con qué propósito? Nuevamente, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la ley nunca se recibe el Espíritu. Nunca. El Espíritu se recibe por la fe. Miren, veamos aquí en el verso 5 del capítulo 4, ¿ya? Dice así. Ojalá ustedes lean Gálatas, ¿ya? Y completo. Entre tanto, estamos en el estudio aquí, lo vayan leyendo y van a ir recordando y ajustando y aplicando los distintos textos que estamos viendo a la generalidad de la idea del libro. Dice así, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, para eso fue enviado Cristo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces el espíritu no se recibe por la ley, sino es recibido primeramente siendo redimido de la ley por el Hijo. A fin y así, de esa manera, siendo redimidos de la ley, podemos ser adoptados hijos
y si hijos también herederos, ¿ya? Y además dice que Dios envió a vuestros corazones, o a nuestros, en realidad nuestros ahí, se agrega Pablo y los siervos que están con él, el espíritu de su Hijo. Entonces dice el verso 14 del capítulo 3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que, por la fe, es decir, eh, sacando la ley, quitando la maldición de la ley y ahora poder creer en él y depositar la confianza en él, porque él quitó, sacó del escenario la maldición de la ley para el hombre, pero solamente eso se puede recibir a través de la fe en él. Dice, a fin de que, por la fe en él, en lo que él hizo en su persona, en su obra, recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, si seguimos el argumento, primero habla de la fe de Abraham, de que es por la fe. Después está diciendo que es imposible por la ley porque hay que cumplir todas las cosas. Y si no las cumplimos, se pone bajo maldición. Y fue justamente lo que ocurrió. Pero esa maldición, que es por nuestra causa, por nuestra debilidad, por nuestros pecados, por nuestra imposibilidad de cumplir la ley, Cristo lo pagó. Y ahora, como Cristo lo pagó, ahora podemos por medio de la fe, recibir el Espíritu, que es el sello de la salvación que Dios provee, de la vida que Dios provee. Entonces el argumento está ordenadito, ordenadito. Quita todos los escombros y ahora dice ya. El escombro que había que sacar era la maldición de la ley por causa nuestra y Cristo lo llevó. Ahora hay total libertad por medio de la fe de alcanzar la bendición de Abraham. Veamos el verso 14 nuevamente. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a las naciones, a nosotros, a los Gálatas. Entonces, es el propósito de la cruz es para eso. Y sin la cruz no hay ni una posibilidad. Entonces, la bendición de Abraham se alcanza por la fe y no por las obras de la ley, sino por la fe. Eso está en la conclusión. Dice, a fin, con el propósito de que por la fe, y la fe es eso, es un depositar la confianza en lo que Dios ha hecho, que Dios ha hecho las cosas bien, que Dios ha entregado a su Hijo. No escatimó, no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, eso, si yo me pongo bajo la ley, estoy negando todo eso. Y los Gálatas ya habían recibido al Hijo, son creyentes, son hijos de Dios. Y nuevamente se está poniendo bajo maldición. Y no solo eso, sino como vimos en el capítulo 4, ya estaban empezando a cumplir las fiestas y la ley. Ya estaban empezando. E incluso en el capítulo 6 vemos que ya algunos estaban siendo circuncidados, se estaban dejando cortar el prepucio para hacerse prosélitos judíos. Entonces el apóstol Pablo, usando a Abraham, que es reconocido por los judíos y también por otras naciones como las naciones árabes y todo eso, Abraham reconocido no solamente, sino, y también por la iglesia, ha sido engrandecido por el mundo entero, Abraham, casi por el mundo entero. Entonces, aquí el apóstol Pablo procura por la escritura, la bibliología, usando la escritura, para que sea bien entendido el lugar de Abraham y cómo nosotros podemos recibir la bendición de Abraham, que nunca fue por la ley, sino porque él creyó. Y la ley tuvo que ser echada afuera, ¿verdad? La maldición de la ley echada afuera en el cuerpo, en la vida del Señor, por su muerte, por su vida entregada, para que nosotros ahora podamos libremente, como dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, habiendo sido quitada la maldición en el Señor, a fin, otro propósito, de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, bajo la ley o bajo la maldición de la ley, imposible recibir la promesa del Espíritu, es decir, la bendición también de Abraham.
Muy bien, querido hermano. Hasta aquí vamos a llegar. El versículo 14, vamos a tener que hacer en 4 reuniones, parece, el capítulo 3, pero está bien. Ver la mayor posibilidad de detalles posible para que nos quede claro y nos ayude, y al leer ustedes nuevamente y al escuchar los estudios puedan tener una idea general y más sólida de lo que está enseñando el libro de Galatas. Muy bien. Como se dice siempre, cuando deseen, se puede preguntar en medio de la reunión, no hay ningún problema. Bien, en cualquier ocasión, otra ocasión. Ahora vamos a dejar hasta ahí la reunión. Vamos a pedirle a ver nuestro hermano Leoncio si está ahí, a ver si puede ayudarnos con la oración. Hermano Leoncio, ¿está por ahí? A veces se le ha cortado la conexión, parece. Vamos a ver si está por ahí. Está un poco débil Sí, la conexión. Voy a sí, tratar de hacerlo rápido. ya, ok, Está gracias. fallando el internet. Sí, sí, sí se notaba. Ya, hermano, adelante. Nuestro Padre Celestial, también esta noche agradecidos una vez más porque podemos aprender también de tu palabra. Gracias a nuestro Dios, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, quien nos redimió por de todos nuestros pecados, la maldición de la ley que nos tocaba a nosotros. Gracias a nuestro Dios, Padre, por enviarnos un sustituto, un redentor. Te agradecemos por todo y también por todo lo que han oído. Tu palabra, Señor, que sea de mucha bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos queridos, muchas gracias.